Madre mía, familia, madre mía la que se ha montado. ¿Estáis sentadas? Porque lo que acaba de pasar no tiene nombre, o mejor dicho, sí lo tiene. Se llama justicia divina y ha tardado 4 años en llegar, pero ha llegado como un huracán para arrasar con todo. Agarraos a la silla porque Olga Moreno no ha dado una entrevista. Olga Moreno ha soltado una bomba nuclear en medio del plató y ha dinamitado, pedazo a pedazo, la gran mentira que nos llevan vendiendo desde hace años en televisión. Llevamos una eternidad, y cuando digo una eternidad me refiero a un calvario de insultos y silencios obligados, aguantando que nos tomen por tontas, que nos digan que lo blanco es negro, que los buenos son los verdugos y que una madre que no ejerce, que no está, que desaparece, es una santa canonizada por la gracia de un tal Fidel Albiac. Pero se acabó, familia, se acabó el cuento de hadas retorcido. Olga Moreno se ha sentado en el programa de Joaquín Prat, y con esa elegancia que tiene, sin levantar la voz, sin perder los papeles, pero con la mano bien firme y la mirada cristalina, le ha pegado un repaso a Rocío Carrasco y a su marido que todavía deben estar temblando en su encierro de Valdelagua. Antes de seguir, dadle con fuerza a ese botón de me gusta, reventad el botón de like ahora mismo si vosotras también estáis hartas de que nos mientan en la cara, porque lo que vamos a destripar hoy necesita que estemos más unidas que nunca. Suscribiros si no lo estáis, porque aquí se dice lo que otros callan por miedo a las demandas. Y es que, mirad, a nosotras no nos engañan. Olga ha dicho lo que cualquier mujer con sangre en las venas y corazón en el pecho piensa desde el minuto 1. Cuando intentan arrinconarla, cuando le preguntan con esa sorna si ella ha influido negativamente en los niños, si ella es la culpable de que esos hijos no quieran ver a su madre ni en pintura. Por favor, qué insulto a la inteligencia. Olga ha contestado con una verdad como un templo, una verdad que debería grabarse en piedra. ¿Qué preferíais? ¿Que no los quisiera? ¿Que no fuera a sus médicos? ¿Que no fuera a sus fiestas de fin de curso? ¿Que los dejara tirados como colillas? Ahí, justo ahí, está la clave de todo este drama, amigas mías. Porque madre no es la que pare y se olvida, madre no es un título que te dan en el registro civil y ya te sirve para toda la vida aunque no muevas un dedo. Madre es la que está. Madre es la que se levanta por la noche si hay fiebre, la que prepara la mochila, la que seca las lágrimas cuando vuelven destrozados de la otra casa, la que aplaude la primera fila de la función del colegio cuando la butaca de al lado, la que debería ocupar la biológica, está vacía año tras año. Y eso duele, claro que duele. A Rocío Carrasco y a Fidel Albiac les revienta que se sepa la verdad. Les duele en el orgullo y en el bolsillo. Han querido vender durante 4 años, con documentales millonarios, música de violines y trajes fucsias, que Olga era la mala del cuento, la madrastra perversa que robaba el cariño de los niños. Mentira. Una patraña asquerosa. Ha quedado demostrado, con la serenidad de Olga, que ella no robó nada. Ella solo llenó el vacío inmenso, el agujero negro de soledad que dejó otra persona que estaba demasiado ocupada viviendo su glorioso encierro con su ser de luz. Y no me vengáis con cuentos chinos, que aquí todas sabemos lo que cuesta criar a un hijo, lo que desgasta, el sacrificio que implica. Olga lo hizo por amor, no por un cheque, y eso es lo que no le perdonan. Lo más fuerte, lo que te hace hervir la sangre, es ver cómo intentan, una y otra vez, machacar con la idea de que Antonio David y Olga manipulaban a los niños para que odiaran a su madre. Pero Olga, mirándoles a los ojos, sin bajar la cabeza, ha dicho, en mi casa jamás se habló mal de ella. Al revés, suavizábamos. Y yo os pregunto a vosotras, que sois madres y abuelas, ¿cuántas veces habremos tenido que mordernos la lengua, tragarnos el veneno y sonreír para que los niños no sufran por las cosas que hacen sus padres? ¿Cuántas veces habremos dicho tu mamá te quiere mucho sabiendo que era mentira, solo para que esa criatura no se rompa por dentro? Pues eso hizo Olga. Tapar agujeros. Poner parches en el corazón de Rocío y David Flores. Y ahora, verla defender su verdad, defender a esos niños que ya son hombres y mujeres hechos y derechos, es el golpe definitivo, la estocada final a ese documental de la verdad que hacía aguas por todas partes desde el primer día. La careta se ha caído, señoras, se ha hecho añicos contra el suelo de la realidad, y debajo no había una víctima llorosa, había abandono, había frialdad y había una crueldad infinita disfrazada de feminismo barato. Porque hay que ser muy cínicos, pero mucho, para atreverse a cuestionar el cariño que Olga ha dado a unos hijos que no eran suyos biológicamente. ¿Dónde estaba Fidel Albiac cuando había que llevar al niño al médico? ¿Dónde estaba Rocío Carrasco en las graduaciones? Ah, no, que estaban contextualizando. Venga ya. Olga ha explotado porque ya está bien de callar. Ha explotado porque duele ver cómo, después de dejarte la piel durante 25 años, vienen unos señoritos de la tele, que no han cambiado un pañal en su vida, a decirte cómo tenías que haber actuado. Y ojo,
Porque Olga ha lanzado dardos envenenados directos al centro de control de esa pareja. Cuando dice que cualquiera se comportaría así con los hijos del hombre al que amas, está dejando en evidencia la falta de humanidad que se respiraba en la casa de al lado. Nos han intentado vender que la presencia de Olga era tóxica, pero lo único tóxico aquí ha sido el silencio cómplice de todos esos periodistas que, sabiendo la verdad, callaron por miedo o por dinero. Pero Olga ya no tiene miedo. Ya no tiene nada que perder porque ya le han intentado quitar todo, hasta su matrimonio, pero lo que no le pueden quitar, lo que jamás podrán arrancarle ni con 1000 sentencias ni con 1000 horas de televisión basura, es el amor incondicional de esos 2 hijos. Esos hijos, Rocío y David, que adoran a Olga, y eso es la prueba del algodón. Los niños no mienten, los perros no mienten, y el amor no se puede fingir durante 25 años. Si Rocío Flores mira a Olga con esa devoción, no es porque la hayan manipulado, es porque la han cuidado. Es porque le han dado el calor de hogar que le negaron en la mansión de las persianas bajadas. Y ahora, ver a Olga Moreno firme, diciendo aquí estoy yo y esta es mi verdad, es un acto de valentía que nos representa a todas. Porque se ha acabado la dictadura del pensamiento único. Se ha acabado eso de que solo puede hablar una parte mientras la otra tiene que estar callada y recibiendo golpes. Olga ha dicho basta y al decir basta, ha hecho temblar los cimientos de Valdelagua. Así que, familia, compartid este directo, mandádselo a vuestras amigas, a vuestras hermanas, ponedlo en los grupos de WhatsApp, porque esto que está pasando es histórico. Estamos viendo el derrumbe de una farsa monumental. Estamos viendo cómo la dignidad de una mujer que ha ejercido de madre vence a los millones de euros de una heredera que decidió dejar de serlo. Pero esperad, familia, no os mováis ni un milímetro, porque si lo de antes os ha parecido fuerte, lo que vamos a destapar ahora es directamente para echarse las manos a la cabeza y no soltarlas. Ahora viene lo gordo, lo oscuro, lo que de verdad nos ha dejado el corazón en un puño y el estómago revuelto. Se ha hablado mucho, muchísimo, de los recuerdos de Rocío Flores. De esa niña, ahora mujer, que se sienta en un plató y confiesa con la mirada perdida que no tiene recuerdos felices con su madre. Y claro, enseguida han salido los listos de la tele, esa pandilla de palmeros con carnet de psicólogos de mercadillo, a decir barbaridades. Han tenido la desfachatez de decir que la niña tiene un trauma provocado por el padre, que tiene amnesia selectiva, que su mente ha bloqueado los momentos bonitos porque está manipulada, o peor aún, que es una desagradecida que miente para hacer daño. Venga ya. Basta de tomarnos el pelo. Basta de insultar nuestra inteligencia y la memoria de esa niña. Olga Moreno, con una valentía que ya quisieran muchos, ha soltado la bomba nuclear en medio del debate y ha dicho lo que nadie, absolutamente nadie en esa cadena, se atrevía a decir en voz alta por miedo a las represalias del ser de luz. Escuchadme bien, porque esto cambia toda la historia. No es que Rocío Flores no se acuerde. No es que tenga un bloqueo mental. Es que esos recuerdos felices no existen. Punto. No hay más. Y duele decirlo, claro que duele, se me encoge el alma al pensarlo, pero hay que ser valientes y mirar a la verdad a la cara. Pensadlo fríamente, amigas mías. Si tú no llevas a tus hijos a la playa, si no te sientas a jugar con ellos en la alfombra, si no hay risas en la cocina mientras hacéis un bizcocho, si no hay cuentos antes de dormir, si no hay abrazos espontáneos. ¿Qué demonios va a recordar esa criatura? ¿El silencio? ¿La oscuridad de una casa cerrada a cal y canto? Olga ha sido tajante, y su respuesta ha sido un bofetón sin mano a toda la marea fucsia. Cuando le preguntan, pregúntale si tiene recuerdos conmigo, la respuesta es obvia. Claro que los tiene. A montones. Recuerdos de desayunos, de prisas para ir al colegio, de besos de buenas noches, de vacaciones, de vida cotidiana. Pero en la otra casa, ay, amigas, en la otra casa había un vacío sideral. Y aquí, justo aquí, es donde entra la figura que siempre se esconde en la sombra, ese señor que nunca habla en público, que parece que no rompe un plato, pero que maneja los hilos de esa familia como si fueran marionetas, Fidel Albiac. Olga Moreno ha confirmado nuestras peores sospechas, esas que llevamos comentando en voz baja años. Esa niña, con 3, con 4, con 5 añitos, ya no quería volver a esa casa. Y yo os pregunto, como madres, como abuelas, como mujeres con instinto, ¿por qué una criatura tan pequeña llora, patalea y se agarra a la pierna de su padre o de Olga para no ir con su madre? Los niños no mienten, señoras. Los niños son radares emocionales. Un niño no entiende de herencias, ni de docuseries, ni de manipulaciones maquiavélicas. Un niño siente. Siente el frío o siente el calor. Siente si es bienvenido o si es un estorbo. Y si una niña pequeña se aterroriza al volver a ese hogar,
es porque lo que vivía allí dentro no era amor. Era frialdad. Era sentirse fuera de lugar. Era notar que en esa casa, la prioridad no eran ellos, los niños, sino la pareja. La gloriosa pareja. Olga ha dejado entrever, con una sutileza que da auténtico miedo, que la influencia de Fidel Albiac fue nefasta desde el minuto 1. Que fue él quien levantó el muro. Que fue él quien cambió las reglas del juego. Rocío Carrasco, y esto es lo más triste de todo, eligió. Eligió a su marido por encima de su propia sangre. Eligió encerrarse en su torre de marfil con su salvador y dejar a sus hijos en la puerta. Y eso, perdonadme que sea tan dura, perdonadme si alguna se ofende, pero eso no tiene perdón de Dios. Eso es antinatural. Nos han intentado vender durante 4 años que la hija era un monstruo, la semilla del mal, que pegaba, que insultaba. Han intentado deshumanizar a Rocío Flores para justificar que su madre no la quiera ver. Pero Olga nos ha recordado la otra cara de la moneda, la real, que esa hija era una víctima que huía de un ambiente irrespirable. ¿Os acordáis de cuando decían que Fidel llamaba a los niños los inmigrantes? ¿Os acordáis de esas historias de terror sobre castigos y silencios? Pues Olga, con su mirada, con sus silencios y con sus frases cortas pero afiladas como cuchillos, nos está diciendo que todo eso es real. Que la casa de Rocío Carrasco se convirtió en un lugar hostil para esos niños desde que llegó ese señor. Y ahora quieren que nos creamos que la culpa es de Antonio David. Por favor. Antonio David tendrá 1000 defectos, no seré yo quien lo santifique, pero sus hijos se morían por estar con él. Y los niños van donde hay amor, donde se les escucha, donde se les deja ser niños. En la casa de la madre, según se desprende de las palabras de Olga, los niños tenían que ser soldados, tenían que ser invisibles para no molestar al señor de la casa. ¿Cómo va a tener recuerdos felices Rocío Flores? ¿De qué? ¿De ver a su madre abducida? ¿De ver cómo su madre prefería estar encerrada que salir al parque con ella? No hay amnesia, familia. Dejad de repetir esa estupidez. Lo que hay es una realidad tristísima, una realidad tan cruda que cuesta digerirla. Esos niños sobraban en esa casa. Estorbaban. Eran un recordatorio de un pasado que Rocío Carrasco quería borrar para empezar su nueva vida perfecta con Fidel. Y Olga lo vio. Olga lo vivió. Olga recibía a esos niños cada 15 días. Veía sus caritas tristes al volver. Veía cómo se les iluminaba la cara al entrar en su casa, en la casa de Málaga, donde si había ruido, donde si había lío, donde si había cariño. Y por eso Olga explota. Porque no puede permitir que ahora, encima de cornudos, apaleados. No puede permitir que digan que la niña está loca o enferma por no recordar. La niña está sana. Lo que estaba enfermo era ese ambiente. Lo que estaba podrida era la convivencia en Valdelagua. Es indignante que se siga protegiendo a Fidel Albiac. Es indignante que nadie le pregunte, oiga, ¿usted qué hizo para ganarse el cariño de esos niños? ¿Usted qué hizo para que esos niños quisieran estar en su casa? La respuesta es, nada. O peor, hizo todo lo contrario. Hizo que se sintieran extraños en la casa de su propia madre. Olga Moreno ha puesto el dedo en la llaga más dolorosa. Ha desmontado el mito del ser de luz y nos ha mostrado a un hombre oscuro, a una sombra alargada que se interpuso entre una madre y sus hijos. Y Rocío Carrasco lo permitió. Esa es la tragedia. Que una madre permita que su pareja desplace a sus hijos. Que una madre mire para otro lado cuando sus hijos no son felices. Así que, cuando escuchéis a los de la tele decir que Rocío Flores necesita terapia para recuperar sus recuerdos, reíros en su cara. Decidles lo que ha dicho Olga, no se puede recuperar lo que nunca existió. No se puede recordar un abrazo que nunca te dieron. No se puede recordar un te quiero que nunca se pronunció. Esa casa estaba vacía de amor maternal, y estaba llena de la presencia asfixiante de Fidel Albiac. Esa es la única verdad, y gracias a Dios, gracias a Olga, hoy el mundo lo sabe un poquito más claro. Y ahora sí, familia, ahora sí que necesito que paréis el mundo un momento. Apagad la tele, dejad lo que estéis haciendo y escuchadme con el corazón en la mano, porque si hasta ahora hemos hablado de dolor, lo que vamos a tocar ahora es sagrado. Vamos a hablar de lo que más me duele, de lo que me parte el alma en 1000 pedazos y de lo que, sinceramente, no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Vamos a hablar de David. Ese niño, ese ángel que ahora es un hombre, y que ha sido la gran víctima silenciosa de toda esta guerra asquerosa. Han intentado durante 4 años, con una frialdad que hiela la sangre, hacernos creer que David no cuenta, que David no se entera, que David vive en los mundos de Yuppie y que es poco menos que un mueble que se cambia de casa.
¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de respeto más absoluta! ¡Qué manera tan sucia de tratar a un ser humano que es pura luz! Olga Moreno se ha puesto seria, y con razón, porque aquí es donde se traza la línea roja. Si con Rocío Flores han sido crueles, machacándola día y noche para que nadie la crea, con David han hecho algo peor, lo han ignorado. Lo han borrado del mapa. Han intentado vender la idea de que se lo encontraron, han insinuado barbaridades sobre su condición para justificar lo injustificable, el abandono. Pero Olga, esa mujer a la que han llamado de todo, esa mujer que es quien le ha dado el desayuno cada mañana durante 20 años, quien le ha afeitado, quien le ha llevado al médico, quien le ha dado el beso de buenas noches, nos dice la verdad a la cara. David se entera de todo. David siente. David sufre. Y lo más doloroso, lo que te rompe por dentro, David sabe perfectamente que ha sido olvidado por quien le parió. ¿Habéis visto la cara de Olga cuando le preguntan por él? ¿Habéis visto cómo se le quiebra la voz y casi se rompe? Eso, señoras, no se aprende en una escuela de actores, eso no es teatro barato como el que hacen otras con mocos y lágrimas secas. Eso es amor de madre. Amor del bueno. Amor del que no pide nada a cambio. Olga ha dejado caer algo que es demoledor y que desmonta todo el chiringuito de la fábrica de la tele. La gran pena de Rocío Flores, su gran trauma, no es solo lo que le hicieron a ella, no. Su herida abierta es haber dejado a su hermano atrás aquellos 2 años. ¿Os imagináis el dolor de esa hermana, sabiendo que dejaba a su niño, a su mitad, en esa casa fría, oscura, llena de silencios y malas caras, donde no eran felices? ¿Os imagináis la angustia de pensar qué será de mi hermano sin mí? Eso es lo que no cuentan en los documentales millonarios. Eso es lo que tapan con música de drama y trajes fucsias. Que había un niño vulnerable que se quedó solo ante el peligro, rodeado de adultos que, según parece, no tenía ni el tiempo ni las ganas de darle el amor que necesitaba. Y aquí es donde entra el repaso histórico, el zasca monumental a Terelu Campos y a toda esa corte de palmeras que se dan golpes de pecho. ¡Qué satisfacción, por Dios, ver cómo se les desmonta el chiringuito en directo! Terelu, dándoselas de tía abuela, de defensora de la familia, de hermana de la Carrasca, y resulta que no conoce al niño. Resulta que no le llama. Resulta que no sabe si le gusta el fútbol o la música. Resulta que no sabe nada de él. Olga y Rocío Flores han puesto los puntos sobre las íes y han dicho lo que todas pensamos en nuestras casas. Tú no quieres a mi hermano, tú solo quieres quedar bien en la tele. Tú eres una bienqueda que vende a quien haga falta por una silla en el plató. Bravo. Ya era hora de quitarles la careta. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de decir que quieres a alguien a quien no has visto en años, teniendo el teléfono de su padre y de su hermana? Hipócritas. Son una manada de hipócritas que han utilizado el nombre de un chico vulnerable para hacer caja, pero que a la hora de la verdad, a la hora de preocuparse por él, no han estado nunca. Y os digo una cosa, y perdonadme si me caliento, pero es que esto clama al cielo. ¿Dónde estaba el feminismo de Rocío Carrasco cuando dejó de pagar la pensión de su hijo enfermo? Se acabó la broma y se acabó el miedo. La mentira tiene las patas muy cortas, familia, y Olga Moreno, con esa templanza andaluza, con esa elegancia de quien no tiene nada que ocultar, ha sacado la guadaña de la verdad y le ha cortado las patas a la mentira de un solo golpe seco. Mirad dónde estamos ahora. Haced un ejercicio de memoria conmigo. ¿Dónde están los que insultaban a Olga? ¿Dónde están las presentadoras que se vestían de fucsia para llamarla cómplice? Están en la calle. Están vetados. La maquinaria que intentó destruir a esta familia ha desaparecido del mapa porque vosotros, la audiencia, dijisteis basta. ¿Y Olga? Olga sigue ahí. Olga sigue con su tienda, sigue con su vida, sigue con la cabeza alta y la conciencia tranquila. Y lo hace soltando una verdad que ha caído como una bomba nuclear, repito, una bomba nuclear, en el jardín de ese chalet blindado de Valdelagua donde viven Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Cuando intentaron acorralarla en la entrevista, cuando le preguntaban con esa sorna venenosa si ella había robado a los niños o si había influido para mal. Por favor, qué insulto a la inteligencia de todas las madres que me estáis escuchando. Olga no se achicó. Olga les miró a los ojos y soltó la frase que va a perseguir a Rocío Carrasco hasta el fin de sus días. Una frase que es una sentencia moral inapelable. ¿Qué preferíais? ¿Que los dejara tirados? ¿Que no fuera al médico con ellos? ¿Que no fuera a sus graduaciones? ¿Que no les diera de comer? Ahí, justo ahí, está la clave de todo este drama, amigas mías. Y quiero que me escuchéis con el corazón en la mano, porque esto va por todas nosotras. Nos han querido vender una moto averiada.
Nos han querido vender que madre es un título biológico, un papel que te dan en el registro civil y que te da derecho a todo sin hacer nada. Y una leche. Perdonadme la expresión, pero es que me hierve la sangre. Madre no es la que pare y luego se encierra en una habitación gloriosa a llorar sus penas mientras sus hijos crecen solos. Madre no es un título nobiliario que se hereda del jurado. Madre es mancharse las manos. Madre es ojeras. Madre es preocupación. Olga Moreno ha puesto sobre la mesa la realidad que Fidel Albiac ha intentado tapar con demandas y documentales millonarios. Madre es la que está a las 4 de la mañana poniendo el termómetro cuando el niño tiene fiebre. Madre es la que prepara el bocadillo para el recreo. Madre es la que va a la función del colegio, se sienta en la butaca y aplaude llorando de emoción al ver al niño en el escenario, mientras la butaca de al lado, la butaca que tenía reservada la madre biológica, está vacía. Vacía 1 año. Vacía 2 años. Vacía toda la vida. Esa silla vacía es el crimen emocional del que nadie habla, y Olga fue quien se sentó en ella para que esos niños no vieran el hueco. Y eso es lo que les revienta. Eso es lo que no soportan en Valdelagua. A Fidel Albiac y a Rocío Carrasco les duele en el orgullo, y sobre todo les duele en la cartera, que se sepa la verdad desnuda. Olga no robó el cariño de nadie. Olga no manipuló a nadie. Olga, simplemente, llenó un vacío inmenso. Un agujero negro de soledad y frío que ellos mismos crearon con su indiferencia. Intentaron vender a España entera que Olga era la mala del cuento, la madrastra de Cenicienta, pero la realidad, esa que es tozuda como una mula, ha demostrado que Olga fue el salvavidas. El único salvavidas al que se pudieron agarrar 2 niños, Rocío y David, que se estaban ahogando en el océano de la indiferencia de su propia madre. Pensadlo fríamente. ¿Qué clase de monstruosidad hay que tener en el alma para criticar a una mujer por llevar a un niño al médico? ¿En qué cabeza cabe criticar a alguien por dar besos y abrazos? Han intentado darle la vuelta a la tortilla de una forma tan retorcida que da náuseas. Han querido convencernos de que el amor es manipulación, de que cuidar es secuestrar. Pero Olga ha dicho hasta aquí. Y lo ha dicho sin gritar, sin perder las formas, simplemente exponiendo los hechos. Yo he estado ahí. 3 palabras. Yo he estado. Mientras otros estaban de conciertos, de homenajes, de exclusivas y de encierros con seres de luz, Olga estaba limpiando mocos, ayudando con los deberes y siendo el hombro donde llorar. Y ahora que el humo de las docuseries se ha disipado, ahora que ya no hay música triste de violines para manipularnos, solo queda una verdad cristalina. Olga ganó. Ganó la batalla moral. Ganó el juicio de la calle. Ganó el corazón de esos niños, que hoy son adultos y que la adoran. Y ellos, miradlos. Ellos están solos. Solos en su mansión, solos con su dinero, si es que les queda algo, y solos con su rencor. Olga ha destapado la gran mentira. No había una madre a la que le arrancaron los hijos. Había una madre que, presuntamente, y según los hechos que vemos, decidió que su vida de pareja, su vida con Fidel, era más importante que ejercer de madre. Y cuando esos niños buscaron calor, lo encontraron en la única persona que tenía los brazos abiertos, Olga. Es indignante que durante años nos hayan llamado negacionistas o jauría por ver lo evidente. Por decir lo que cualquier abuela de este país sabe, que el roce hace el cariño y que el abandono crea distancia. Olga Moreno no es una santa, es una mujer humana, con sus fallos, seguro, pero ha tenido la valentía de criar a unos hijos que no eran suyos como si le fuera la vida en ello. Y eso, familia, eso no se paga con dinero. Eso se paga con lealtad. Por eso Rocío Flores mata por Olga. Por eso David Flores adora a Olga. Porque los niños no entienden de testamentos ni de herencias, entienden de quien les da el beso de buenas noches. La sentencia de Olga ha sido clara, el castillo de naipes de Rocío Carrasco se ha venido abajo. No se sostenía. Estaba construido sobre cimientos de barro y mentiras. Nos vendieron una película de terror donde Olga era el monstruo, pero el tiempo, que es el juez más implacable y el que nunca se equivoca, ha dictado la sentencia final. El monstruo, o mejor dicho, la frialdad monstruosa, vivía encerrada en Valdelagua, y la supuesta madrastra fue la única que ejerció de madre con todas las letras. Y ojo, porque esto es solo el principio. Si pensáis que lo de Olga ha sido fuerte, esperad a ver lo que vamos a destapar ahora sobre la otra parte de la ecuación. Esperad a ver lo que hay detrás de la figura oscura y silenciosa de Fidel Albiac. Porque si Olga fue la luz, él fue la sombra que oscureció esa casa hasta que los niños tuvieron que huir. No os mováis, no parpadeéis,
porque en el siguiente capítulo vamos a entrar en la habitación del pánico y vamos a responder a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué los niños tenían terror de volver a casa de su madre? La respuesta os va a dejar heladas. Pero esperad, familia, no os mováis ni un milímetro, ni se os ocurra bajar la guardia, porque si lo de Olga os ha emocionado, lo que vamos a destapar ahora os va a helar la sangre en las venas. Si el primer capítulo era sobre la luz de una madre coraje, este segundo capítulo es sobre la oscuridad. Una oscuridad densa, pegajosa y fría que tiene nombre y apellidos. Se ha hablado mucho, muchísimo, de los recuerdos de Rocío Flores. De esa niña, hoy mujer, que se sienta en un plató y confiesa con la mirada perdida y el alma rota que no tiene recuerdos felices con su madre. Y claro, enseguida han salido los listos de la tele, esa pandilla de palmeros con carnet de psicólogos de mercadillo, a decir barbaridades para justificar lo injustificable. Han tenido la desfachatez de decir que la niña tiene un trauma provocado por el padre, que tiene amnesia selectiva, que su mente ha bloqueado los momentos bonitos porque está manipulada, o peor aún, que miente para hacer daño. Venga ya. Basta de tomarnos el pelo. Basta de insultar nuestra inteligencia y la memoria de esa niña. Olga Moreno, con una valentía que ya quisieran muchos hombres que se visten por los pies, ha soltado la bomba nuclear en medio del debate y ha dicho lo que nadie, absolutamente nadie en esa cadena, se atrevía a decir en voz alta por miedo a las represalias del ser de luz. Escuchadme bien, abuelas, madres, mujeres que sabéis lo que es la vida, porque esto cambia toda la historia. No es que Rocío Flores no se acuerde. No es que tenga un bloqueo mental. Es que esos recuerdos felices no existen. Punto. No hay más. Y duele decirlo, claro que duele, se me encoge el alma al pensarlo, pero hay que ser valientes y mirar a la verdad a la cara. Pensadlo fríamente, amigas mías. Haced un examen de conciencia. Si tú no llevas a tus hijos a la playa, si no te sientas a jugar con ellos en la alfombra, si no hay risas en la cocina mientras hacéis un bizcocho, si no hay cuentos antes de dormir, si no hay abrazos espontáneos, si no hay te quieros al desayuno. ¿Qué demonios va a recordar esa criatura? ¿El silencio? ¿El miedo a molestar? ¿La oscuridad de una casa cerrada a cal y canto donde hasta respirar fuerte parecía un delito? Olga ha sido tajante, y su respuesta ha sido un bofetón sin mano a toda la marea fucsia. Cuando le preguntan, pregúntale si tiene recuerdos conmigo, la respuesta es obvia, es inmediata. Claro que los tiene. A montones. Recuerdos de desayunos, de prisas para ir al colegio, de besos de buenas noches, de vacaciones en la playa, de navidades ruidosas, de vida cotidiana. Pero en la otra casa, ay, amigas, en la otra casa había un vacío sideral. Y aquí, justo aquí, es donde entra la figura que siempre se esconde en la sombra, ese señor que nunca habla en público, que parece que no rompe un plato, pero que maneja los hilos de esa familia como si fueran marionetas, Fidel Albiac. Olga Moreno ha confirmado nuestras peores sospechas, esas que llevamos comentando en voz baja años en las peluquerías y en los mercados. Esa niña, con 3, con 4, con 5 añitos, ya no quería volver a esa casa. Y yo os pregunto, con el corazón en la mano, ¿por qué una criatura tan pequeña, que adora a su madre por naturaleza, llora, patalea y se agarra a la pierna de su padre o de Olga como si le fuera la vida en ello para no cruzar el umbral de Valdelagua? Los niños no mienten, señoras. Los niños son rádares emocionales. Un niño no entiende de herencias, ni de docuseries, ni de manipulaciones maquiavélicas de un ser impío. Un niño siente. Siente el frío o siente el calor. Siente si es bienvenido o si es un estorbo. Y si una niña pequeña tiene terror, pánico real, al volver a ese hogar, es porque lo que vivía allí dentro no era amor. Era frialdad. Era sentirse fuera de lugar. Era notar que en esa casa, la prioridad no eran ellos, los niños, sino la pareja. La gloriosa pareja. El encierro romántico de 2, donde 3 y 4 son multitud. Olga ha dejado entrever, con una sutileza que da auténtico miedo, que la influencia de Fidel Albiac fue nefasta desde el minuto 1. Que fue él quien levantó el muro. Que fue él quien cambió las reglas del juego. Rocío Carrasco, y esto es lo más triste de todo, lo que no tiene perdón de Dios, eligió. Eligió a su marido por encima de su propia sangre. Eligió encerrarse en su torre de marfil con su salvador, con su guitarrista, y dejar a sus hijos en la puerta, como si fueran un accesorio que molesta. Y eso, perdonadme que sea tan dura, perdonadme si alguna se ofende, pero eso es antinatural. Eso va contra el instinto más básico de cualquier mamífero. Nos han intentado vender durante 4 años que la hija era un monstruo, la semilla del mal, que pegaba, que insultaba, que era agresiva.
Han intentado deshumanizar a Rocío Flores para justificar que su madre no la quiera ver, para justificar que no le coja el teléfono. Pero Olga nos ha recordado la otra cara de la moneda, la real, que esa hija era una víctima que huía de un ambiente irrespirable. ¿Os acordáis de aquellos rumores, de cuando decían que presuntamente Fidel llamaba a los niños los inmigrantes porque venían de fuera cada 15 días? ¿Os acordáis de esas historias de terror sobre castigos y silencios, sobre niños que tenían que cenar en la cocina mientras los señores cenaban en el salón? Pues Olga, con su mirada, con sus silencios elocuentes y con sus frases cortas pero afiladas como cuchillos, nos está diciendo que todo eso no eran inventos. Que todo eso es real. Que la casa de Rocío Carrasco se convirtió en un lugar hostil para esos niños desde que llegó ese señor. Y ahora quieren que nos creamos que la culpa es de Antonio David. Por favor. Antonio David tendrá 1000 defectos, no seré yo quien lo santifique, tendrá sus cosas, pero sus hijos se morían por estar con él. Y los niños van donde hay amor, donde se les escucha, donde se les deja ser niños, donde se pueden manchar y reír. En la casa de la madre, según se desprende de las palabras de Olga, los niños tenían que ser soldados. Tenían que ser invisibles para no molestar al señor de la casa, a ese ser de luz que necesita silencio y adoración constante. ¿Cómo va a tener recuerdos felices Rocío Flores? ¿De qué? ¿De ver a su madre abducida? ¿De ver cómo su madre prefería estar encerrada a oscuras que salir al parque con ella a que le diera el aire? No hay amnesia, familia. Dejad de repetir esa estupidez que dicen en la tele. Lo que hay es una realidad tristísima, una realidad tan cruda que cuesta digerirla. Esos niños sobraban en esa casa. Estorbaban. Eran un recordatorio de un pasado, el de Antonio David, que Rocío Carrasco quería borrar con lejía para empezar su nueva vida perfecta con Fidel. Y Olga lo vio. Olga lo vivió en sus propias carnes. Olga recibía a esos niños cada 15 días. Veía sus caritas tristes al volver, veía los ataques de ansiedad, veía el miedo en sus ojos. Y veía cómo se les iluminaba la cara al entrar en su casa, en la casa de Málaga, donde si había ruido, donde si había lío, donde si había cariño, donde si se les permitía ser niños. Y por eso Olga explota. Porque no puede permitir que ahora, encima de cornudos, apaleados. No puede permitir que digan que la niña está loca o enferma por no recordar. La niña está sana. Lo que estaba enfermo era ese ambiente. Lo que estaba podrida era la convivencia en Valdelagua bajo la batuta de Fidel. Es indignante que se siga protegiendo a Fidel Albiac. Es indignante que nadie le ponga un micrófono delante y le pregunte, oiga, ¿usted qué es tan bueno? ¿Qué hizo para ganarse el cariño de esos niños? ¿Usted qué hizo para que esos niños quisieran estar en su casa? ¿Les leyó un cuento? ¿Les llevó al cine? ¿Les dio un abrazo cuando lloraban? La respuesta, familia, ya la sabemos todos, nada. O peor, hizo todo lo contrario. Hizo que se sintieran extraños en la casa de su propia madre. Hizo que se sintieran intrusos. Olga Moreno ha puesto el dedo en la llaga más dolorosa. Ha desmontado el mito del ser de luz y nos ha mostrado a un hombre oscuro, a una sombra alargada que se interpuso entre una madre y sus hijos. Y Rocío Carrasco lo permitió. Esa es la tragedia griega. Que una madre permita que su pareja desplace a sus hijos. Que una madre mire para otro lado cuando sus hijos no son felices por complacer a su marido. Así que, cuando escuchéis a los de la tele decir que Rocío Flores necesita terapia para recuperar sus recuerdos, reíros en su cara. Decidles lo que ha dicho Olga, no se puede recuperar lo que nunca existió. No se puede recordar un abrazo que nunca te dieron. No se puede recordar un te quiero que nunca se pronunció. Esa casa estaba vacía de amor maternal, y estaba llena de la presencia asfixiante de Fidel Albiac. Esa es la única verdad, y gracias a Dios, gracias a Olga, hoy el mundo lo sabe un poquito más claro. Y ahora sí, familia, ahora sí que necesito que paréis el mundo un momento. Apagad la tele, dejad lo que estéis haciendo, bajad el fuego de la cocina y escuchadme con el corazón en la mano y las tripas revueltas. Porque si hasta ahora hemos hablado de dolor, de mentiras y de manipulaciones, lo que vamos a tocar ahora es sagrado. Es terreno prohibido para los cobardes. Vamos a hablar de lo que más me duele, de lo que me parte el alma en 1000 pedazos y de lo que, sinceramente, no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Vamos a hablar de David. De ese niño, de ese ángel que ahora es un hombre, y que ha sido la gran víctima silenciosa, el mártir olvidado de toda esta guerra asquerosa y mediática. Han intentado durante 4 años,
con una frialdad calculadora que hiela la sangre en las venas, hacernos creer que David no cuenta, que David no se entera de la misa a la media, que vive en los mundos de Yuppie y que es poco menos que un mueble que se cambia de casa según le convenga al padre. ¡Qué vergüenza más grande, por Dios! ¡Qué falta de respeto más absoluta a la dignidad humana! ¡Qué manera tan sucia y rastrera de tratar a un ser humano que es pura luz y bondad! Olga Moreno se ha puesto seria, y con toda la razón del mundo, porque aquí es donde se traza la línea roja que no se puede cruzar. Si con Rocío Flores han sido crueles hasta la náusea, machacándola día y noche, llamándola pegamadres y violenta para que nadie la crea, con David han hecho algo mucho peor, algo que roza lo inhumano, lo han ignorado. Lo han borrado del mapa familiar como si fuera un borrón en un papel, lo han tratado como un daño colateral. Han intentado vender la idea repugnante de que se lo encontraron cuando llegó a Málaga, han insinuado barbaridades sobre su capacidad mental para justificar lo injustificable, el abandono afectivo y económico. Pero Olga, esa mujer a la que han llamado de todo, a la que han insultado en horario de máxima audiencia, esa mujer que es quien le ha preparado el desayuno caliente cada mañana durante 20 años, quien le ha afeitado con delicadeza para que no se corte, quien le ha llevado al médico cuando tenía fiebre, quien le ha dado el beso de buenas noches y quien le ha secado las lágrimas cuando preguntaba por su madre, nos dice la verdad a la cara sin miedo a nada. David se entera de todo. David siente más que nadie. David sufre en silencio. Y lo más doloroso, lo que te rompe por dentro y te hace querer gritar de rabia, David sabe perfectamente, con una lucidez aplastante, que ha sido olvidado por quien le parió y sustituido por la pareja de esta. ¿Habéis visto la cara de Olga, esa transformación en su rostro, cuando le preguntan por él? ¿Habéis visto cómo se le quiebra la voz, cómo le brillan los ojos y casi se rompe en directo? Eso, señoras mías, no se aprende en una escuela de actores. Eso no es teatro barato como el que hacen otras con mocos y lágrimas secas y trajes fucsias diseñados para dar pena. Eso es amor de madre. Amor del bueno. Amor del que no pide nada a cambio, del que no necesita cámaras ni cheques. Olga ha dejado caer algo que es demoledor, una verdad nuclear que desmonta todo el chiringuito de mentiras de la fábrica de la tele. La gran pena de Rocío Flores, su gran trauma, no es solo lo que le hicieron a ella, no. Su herida abierta, la que sangra cada día, es haber dejado a su hermano atrás aquellos 2 años. ¿Os imagináis el dolor de esa hermana, sabiendo que dejaba a su niño, a su mitad, a su alma gemela, en esa casa fría, oscura, llena de silencios aterradores y malas caras, donde no eran bienvenidos? ¿Os imagináis la angustia de pensar qué será de mi hermano sin mí para protegerle? Eso es lo que no cuentan en los documentales millonarios. Eso es lo que tapan con música de drama y edición de vídeo. Que había un niño vulnerable que se quedó solo ante el peligro, rodeado de adultos que, según parece y según cuentan los hechos, no tenían ni el tiempo ni las ganas de darle el amor y la atención que necesitaba y merecía. Y aquí es donde entra el repaso histórico, el zasca monumental a Terelu Campos y a toda esa corte de palmeras que se dan golpes de pecho defendiendo a su amiga. ¡Qué satisfacción, por Dios, ver cómo se les desmonta el chiringuito en directo! Terelu, dándoselas de tía abuela, de defensora de la familia, de hermana de la Carrasca, y resulta que no conoce al niño. Resulta que no le llama. Resulta que no sabe si le gusta el fútbol o la música. Resulta que no sabe nada de él. Olga y Rocío Flores han puesto los puntos sobre las íes y han dicho lo que todas pensamos en nuestras casas. Tú no quieres a mi hermano, tú solo quieres quedar bien en la tele. Tú eres una bienqueda que vende a quien haga falta por una silla en el plató. ¡Bravo! Ya era hora de quitarles la careta. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de decir que quieres a alguien a quien no has visto en años, teniendo el teléfono de su padre y de su hermana? ¡Hipócritas! Son una manada de hipócritas que han utilizado el nombre de un chico vulnerable para hacer caja, pero que a la hora de la verdad, a la hora de preocuparse por él, no han estado nunca. Y os digo una cosa, y perdonadme si me caliento, pero es que esto clama al cielo. ¿Dónde estaba el famoso feminismo de Rocío Carrasco cuando decidió dejar de pagar la pensión alimenticia de su hijo enfermo? ¿Dónde estaba la sororidad? ¿Dónde estaba el amor de madre cuando no se presentó a los juicios, dejando la silla vacía, despreciando a su propio hijo ante la justicia y obligándole a declarar contra ella? ¿Dónde estaba ese ser de luz de Fidel Albiac cuando ese chico necesitaba un referente masculino, un abrazo, una palabra de aliento en esa casa y solo encontraba vacío y oscuridad? Nos han querido vender durante años que la culpa de todo es de Antonio David, que es el demonio con cuernos. Mirad, Antonio David tendrá lo que tenga, habrá cometido sus errores, no seré yo quien lo santifique, pero sus hijos, y especialmente David, lo adoran con locura. Se mueren por él. Y los niños especiales, como David, tienen un don divino,
tienen un sexto sentido infalible para detectar la bondad y la maldad en las personas. Si David se abraza a Olga y a su padre como si fueran sus salvavidas, y no quiere saber nada de la otra parte, no es porque le hayan comido el coco ni le hayan manipulado, es instinto de supervivencia. Es porque donde le dan cariño, él devuelve amor multiplicado por 1000. Y donde le dan desprecio, frialdad o indiferencia, él se aleja para protegerse. Olga Moreno nos ha recordado a todas que madre no es un título nobiliario que te dan al parir. Madre es mancharse las manos, madre es no dormir, madre es sufrir cuando ellos sufren. Y ella ha estado ahí cada segundo. Ella, la madrastra, la mala, la cómplice, ha sido la que ha sostenido la mano de ese chico cuando su madre biológica estaba demasiado ocupada inaugurando museos, dando conciertos y paseando trajes fucsias por los platós. Y eso, amigas mías, eso es lo que les revienta las entrañas. Les revienta que la historia no les cuadre con su guión. Les revienta que David Flores sea inmensamente feliz lejos de ellos. Les revienta que ese chico haya encontrado una familia de verdad en Olga, una familia imperfecta, sí, con sus líos y sus problemas, pero una familia que se quiere, que se toca, que se besa, que se ríe y que se apoya en las duras y en las maduras. Estamos ante el fin de una era, familia. Se les acabó el cuento chino. El relato único se ha hecho pedazos contra el suelo de la realidad tozuda. Olga Moreno ha demostrado que con paciencia, con verdad y con amor incondicional se llega a todas partes. Nos han querido callar, han despedido a gente que decía la verdad, han vetado a colaboradores, han intentado asfixiarnos con un pensamiento único dictatorial, pero la realidad siempre gana. La realidad es que esos hijos adoran a Olga y no quieren ver a Fidel ni en pintura. La realidad es que Rocío Carrasco tiene sus millones, o lo que quede de ellos, tiene sus trajes de marca, tiene su chalet en Valdelagua y tiene a su Fidel, pero está sola. Está inmensamente sola y vacía. No tiene a sus hijos. No tiene a sus nietos si algún día vienen. No tiene el calor de la sangre. Y Olga Moreno, que quizás no tenga tantos millones en el banco, tiene lo que el dinero de Fidel no puede comprar jamás. Tiene el amor, el respeto y la adoración de esos hijos que ella crió como suyos. Y eso, queridas mías, es la única victoria que cuenta cuando te vas a la cama por la noche. Cuando se apagan los focos, cuando se acaba el maquillaje, lo único que queda es quien te da la mano en el sofá. Y a Olga se la dan Rocío y David. A Rocío Carrasco, solo se la da Fidel. Que cada una saque sus conclusiones. Y voy a decir más, porque ya no me callo. El papel de Fidel Albiac en la vida de David Flores es algo que algún día se tendrá que explicar con luz y taquígrafos. ¿Cómo es posible que un señor que vive bajo el mismo techo no genere ni un solo vínculo con ese niño en 20 años? ¿Cómo es posible tanta frialdad humana? Olga ha sido una señora y no ha querido entrar en detalles escabrosos por proteger la intimidad del chico, pero nosotras, que somos listas, leemos entre líneas. Nosotras sabemos que si David salió de esa casa corriendo y no miró atrás, es porque lo que dejaba allí no merecía ni una sola lágrima de nostalgia. Han intentado pintar a David como una persona sin criterio, como un tonto, pero David ha elegido. Ha elegido la felicidad. Ha elegido la tranquilidad. Ha elegido vivir sin gritos, sin tensiones, sin desprecios. Ha elegido a Olga. Y esa elección, señoras y señores, es la sentencia definitiva, el veredicto final para Rocío Carrasco y Fidel Albiac. No hay juez, no hay Tribunal Supremo, no hay docuserie de 100 capítulos que pueda cambiar la realidad de que un hijo prefiere a la mujer de su padre antes que a su propia madre. Eso es el fracaso más absoluto, estrepitoso y vergonzoso como madre y como persona. Así que, familia, levantad la cabeza con orgullo. No nos han vencido. No nos han engañado. La marea azul sigue aquí, más fuerte que nunca. Hemos visto caer las caretas. Hemos visto cómo la verdad de Olga resplandece sin necesidad de guiones ni de teleprompter. Simplemente con el corazón. Quiero veros ahora mismo en los comentarios.